En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos con Dios de este privilegio de poder compartir de su palabra. Seguimos con nuestra serie Jesús en la casa. Vimos de forma apasionante ese encuentro de Cornelio con Pedro, cómo recibió al apóstol y qué pasó en esa reunión. Algo pasa siempre donde está Dios, donde llega Jesús, algo pasa. Y quiero invitarles a que continuemos con esta serie. Esta vez vamos a el capítulo 5 de Marcos. Ahí encontramos un encuentro que nos deja varias enseñanzas. Y Jesús llega en medio de una escena humanamente terminal. Ya no había nada más que hacer, pero usted sabe que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero saludar a todos los que están con nosotros, darles gracias por escuchar nuestro programa y decirle que deseo con todo mi corazón que Dios bendiga su vida. Donde quiera que nos esté escuchando, Dios conoce su vida, Dios conoce su corazón. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Se nos relata esta historia, pero para efectos de citar un versículo base, vamos al versículo 35. Marcos 5:35. Dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y escuche esto. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Más alto que el cielo, eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Es Jesús que está a momentos de llegar a la casa de un hombre llamado Jairo. La Biblia nos entrega un poco más de antecedentes de este hombre, diciendo que es un hombre principal de la sinagoga. Eso quiere decir que tiene una responsabilidad. Es jefe, es líder en la sinagoga. Y este hombre enfrenta una difícil situación. Su hija enferma, está grave. Y en eso él acude a Jesucristo. Antes de ir más al detalle, permítame decirle cuáles eran algunas de las responsabilidades de este hombre, Jairo, principal de la sinagoga. Sabe que dentro de sus deberes estaba la dirección del culto en la sinagoga. Por eso que decimos que es un líder, es un jefe. Dice que dentro de sus responsabilidades, él selecciona los que debían guiar una oración, los que debían guiar en oración en la sinagoga, los que debían leer las escrituras. Y por supuesto, también Jairo debía predicar en la sinagoga. ¿Sabe? Jairo va donde Jesús, después de que
nuestro amado Señor viene cruzando, cruzó el mar de Galilea desde Decápolis y desembarca cerca de Capernaum. Dice la Escritura en el versículo 21 de Marcos, desde el versículo 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Ahí es donde llega Jairo. Sigue diciendo las Sagradas Escrituras: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Vaya siguiendo el relato bíblico. Alguien seguramente le pasó el dato a Jairo que Jesús estaba desembarcando allí. Jesús estaba llegando. Jairo está en una situación desesperante, angustiosa. Él llega donde Jesús, se postra a sus pies, y sigue diciendo la Escritura: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Esta es una escena de un padre desesperado, de un padre que justamente venía desde su casa viendo cómo su hija estaba en una situación terminal, y va donde Jesús. Ese ya es un acto de fe. Acudir a Jesús ya es un acto de fe. Él va donde Jesús, se postra, le ruega mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Palabras de fe de Jairo. Y como le digo, ya el hecho de haber ido a donde Jesús, haberse postrado al Señor, haberle rogado al Señor y haberle dicho estas palabras, es un acto de fe. Jairo podía haberse quedado en su casa y podía haber esperado que, bueno, si es la voluntad de Dios, yo voy a orar acá y voy a confiar de que si Dios quiere sanar a mi hija, Jesús va a venir acá. Él va a venir acá. Y se podía quizás haber puesto a orar esperando eso. Sin embargo, no es lo que hace. Él está en una situación complicada, difícil. Es el momento no solamente de orar, hay que actuar. Alguien, yo me imagino, ¿no? Lo dice la Escritura. Alguien le dice a Jairo que Jesús está ahí y él va y acude. Es su esperanza. Él sabe, ha escuchado que Jesús ha hecho milagros, tiene esos antecedentes. Entonces Jesús se convierte en la única opción de un padre desesperado. Jairo, principal de la sinagoga, va y clama al Señor y hace una tremenda declaración de fe. Él sabe que si Jesús llega ahí, si Jesús llega a su casa, si Jesús pone las manos, su hija será salva, dice el evangelista Marcos, y vivirá. Él sabe que el toque de Dios, él sabe que esas manos de Jesús pueden curar a su hija. Es una declaración de fe. Por lo tanto, entonces podemos decir que Jairo va con expectativa. A él lo mueve su fe. A él lo mueve saber que Jesús puede, tiene la autoridad, el poder para hacer lo que nadie más puede hacer en ese momento. Y sabe que en medio de toda esta situación angustiosa, desesperante de este hombre Jairo, quien no cabe duda que este acto de fe lo llevó también a humillarse al Señor. Dice la Escritura, sigue diciendo en el versículo 24, fue pues con él
y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ya teníamos ese antecedente de cuando Jesús llega, se reúne alrededor de él una gran multitud, ya lo sabíamos. Lo dice en el versículo 21, ahora lo reitera de cierta forma en el versículo 24. Jesús ya escuchó las palabras de Jairo y se dispone a ir con él a su casa. Lo dice la Escritura, fue pues con él. Pero sabe, ocurre una situación humanamente quizás inesperada. Porque mientras van y esa multitud apretando al Señor, dice la Escritura, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, se acercó al Maestro. ¿Sabe cómo que esto nos da cuenta de que esta mujer también estaba esperando la aparición de Jesús ahí? Porque ella se había dicho dentro de sí, si yo tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sería sana. Entonces Jesús advierte que algo ocurre, se da cuenta. Y yo creo que siempre lo supo, si Jesús es Dios. Algo ocurre, sale virtud, sale poder de él y le dice a sus discípulos, los discípulos no entienden. Porque más encima le dicen como si Jesús no supiera, la multitud te aprieta y más encima tú dices quién me ha tocado. Todo eso ocurre mientras Jairo está ahí esperando poder ir con el Maestro a su casa. Pero también había llegado la hora de esa mujer, la hora de un milagro para esa mujer que su fe la movió. Es que, ¿sabe? Esto tenemos que tenerlo muy en claro. Cuando la fe es viva, cuando la fe en Dios es la que le agrada a Él, siempre va acompañada por acciones. Jairo lo hizo. La mujer del flujo de sangre lo hizo y no se quedaron de brazos cruzados esperando, bueno, Dios si quiere hacer la obra, que la haga. Los dos hicieron lo que podían hacer. Pero sabe, como que resulta esta pausa seguramente media desesperante para Jairo, porque su hija está agonizando y Jesús se toma el tiempo para hablar incluso con esa mujer, para preguntar quién lo había tocado, mientras tiene ahí a un padre que está desesperado y que sabe que cada segundo cuenta, porque es su hija y sabe que ella estaba agonizando, se lo hizo saber a Jesús. Y aparentemente como que esto nos da una impresión que Jesús se está tardando, que Jesús se está tomando mucho tiempo. Si ya le dijeron que había una emergencia, que era una situación de vida o muerte, una niña agonizando. Sin embargo, Jesús se toma el tiempo, porque Jesús siempre llega a la hora indicada. Mire, si no es así, mire lo que dice el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. No sabemos a cuánta distancia estaba Jesús de ahí, pero pareciera que Jesús se tomó más tiempo del debido. Si le dijeron que era una emergencia, le dijeron que había una niña agonizando. Pero también en su camino apareció más necesidad. Una mujer que fue movida por su fe, 12 años en una situación donde ni los médicos le habían podido dar esperanza. Ella iba de mal en peor y se propuso tocar el manto de Jesús y recibió la sanidad. Jesús habla con ella, Jesús destaca su fe. Pero en eso llega la noticia que Jairo no quería escuchar, porque le dicen que la niña murió. Y le agregan otro detalle más. ¿Para qué molestas más al maestro? Jairo ya está todo terminado. Jairo
Está bien lo que hiciste. Buscaste auxilio. Pero sabes que ella deja a Jesús porque no hay nada más que hacer. Tu hija ya murió. Pero escuche las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice así la Escritura. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mire las palabras tremendas de Jesús. Cómo Jesús infundía fe en el corazón de ese hombre. No temas, cree solamente. Y sigue diciendo la Escritura: y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Sabe por qué? Porque no todos comprendían además lo que iba a ocurrir ahí. Sigue diciendo la Escritura: y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Esto nos da cuenta de que estaba aparte, en una habitación aparte, la niña, seguramente. Dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y es sorprendente lo que ocurre. En este cuadro, que ya era un cuadro dramático, la gente ahí llorando, pero Jesús llegó a la casa. Ahí, a ese hogar, a la casa de Jairo, llegó la vida. El que dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Llegó la vida ahí. Llegó el que dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero sabe, una vez que Jesús hace esta declaración, cuando Jesús les pregunta: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. En vez de decir: amén, algo viene aquí, algo va a ocurrir, Jesús está en la casa. No. ¿Sabe lo que pasa con esas personas? Se burlaron de él, dice la Escritura. Y se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Claro, porque ellos habían visto que la niña estaba muerta. Y Jesús dice que la niña no está muerta, sino que duerme. Ellos comenzaron a burlarse en vez de haber tenido otra actitud, en vez de haber tenido expectativas. Por eso, ¿sabe lo que tuvo que hacer Jesús? Echarlo afuera a todos. Y dice la Escritura: tomó a su padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomó la mano de la niña. Le dijo: Talita cumi. Dice la Biblia que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Es que sabe, las palabras que pesan, las palabras que valen, el que realmente dice la última palabra es Dios. Él dice la última palabra. Y nada se termina hasta que Dios dice se acabó. Sí, hasta que Dios dice se acabó. Yo no sé qué situación es la que tú vives hoy. Quizás no tengas a nadie agonizando en tu casa, pero tú por dentro te sientes morir. Tu familia, tu matrimonio, tu situación, tu fe debilitada. ¿Por qué hoy no hacer ese acto de fe que tuvo Jairo? Que no se quedó ahí de brazos cruzados, como muchas veces nosotros decimos: bueno, si es la voluntad de Dios hacer tal o cual cosa, bueno, que lo haga, si es Dios, es Dios. No,
Jairo hizo todo lo que él pudo hacer, hizo todo su esfuerzo, se olvidó de sus responsabilidades, se olvidó de que era un principal de la sinagoga y fue a buscar socorro en el que es más grande, fue a buscar socorro en quien lo podía auxiliar, se humilló y fue, no le importó el que dirán, es que qué van a decir, es que yo lo que soy, no, él sabía que Jesús tenía la respuesta, él sabía que en Jesús podía tener una esperanza y recibió lo que primero él vio con sus ojos de la fe. Él lo vio, él sabía, si tú pones la mano sobre mi niña, ella será salva y vivirá. Ven, por favor, a mi casa. Eso. El efecto de Jesús en tu vida, el efecto de Jesús en tu familia, en tu hogar, va a traer vida, incluso vida a lo que está muerto. Una persona sin Cristo, amigo mío, es un muerto en vida. Eso dice la Escritura. Es un muerto en vida. Y si esa es tu situación, yo te quiero invitar hoy, no mañana, hoy, a que acudas al Señor, que lo busques, que salgas de tu estado de la comodidad. Bueno, si el Señor quiere hacer algo, Dios es Dios, sí, pero sal tú a buscarlo. Busca la presencia del Señor, llévalo, invítalo a tu corazón, invítalo a tu hogar y verás la diferencia. En línea con Dios. Un hombre noble principal llamado Jairo vino deprisa al Señor rogándole: ven a mi casa, por favor, mi hija amada está muy grave, que se agolpaba no permitía al Señor pronto llegar. Entonces se oye una noticia muy amarga: la niña muerta. Jairo, no molestes más. Corre, Jairo, corre por tu niña. Solo Jesucristo puede darle vida. No temas, Jairo, por favor, que a tu casa iremos ya. La niña duerme nada más, mas yo la iré a despertar. Las plañideras del lugar lloraban tristes, los burladores se mofaban de Jesús, pero el Señor volvió a la vida aquella niña, diciéndole: Jairo, corre por tu niña. Solo Jesucristo puede darle vida. No temas, Jairo, por favor, que a tu casa iremos ya. La niña duerme nada más, mas yo la iré a despertar.
mas yo la iré a despertar. Señor, amén.